Ya terminé, maestra, saqué 8.6, 8.57, algo así. Ok, de todas maneras ahorita voy a verificarlo. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste con el examen? Creo que me faltó un poquito más de lectura de mi parte para poder alcanzar el 10. Pero, bien. ¿Sí? ¿Crees que vino algo de lo que no hablamos o todo estuvo ahí? Bueno, obviamente no todo, ¿verdad? Creo que hubo algo, pero no me acuerdo cuál era. Que creo que no vimos, maestra. ¿Sobre qué? A ver. Creo que de la pregunta con la que tenía duda. ¿De cuál? Con la pregunta que tenía duda, la 9 creo que era. Sí lo vimos, ¿cómo no te vas a acordar? ¿Sí? Sí, la que ¿Cuándo? tenías duda, ¿qué respuesta diste? No me acuerdo, creo que falso. ¿Está mal? No, está bien. De la pregunta, si estamos hablando de... No, maestra, está mal, creo que me calificó mal. Déjame ver otra vez. Mira, porque cuando abrí la... A ver. Mira. Creo que me calificó maestra, ¿no? Pero... Esta evaluación. No, ya no me deja ver las preguntas. No, ya no te va a dejar porque ya se terminó el Sí, intento. solo me dice 8.67, pero ¿la tuve bien o la tuve mal a 9? Déjame ahorita ver si a mí me deja aquí el que yo pueda ver tu intento. No, no me deja ver tu intento. Solo dice mi calificación, ¿verdad? ¿Cuál fue la que me habías comentado? ¿Qué número de pregunta? Creo que es la 9, maestra. La 9 aquí aparece como buena. O sea, está correcta. Bueno, Recordemos, o sea, el autor que habla acerca de las necesidades, ¿quién es? Abraham Maslow. Pero yo a eso me basé, como, o sea, tengo ese conocimiento, pero no recuerdo haberlo visto, maestra. No lo vimos como tal en este apartado, pero lo estuvimos hablando, ¿cómo se llama? En clase. Sí, me acuerdo pero que sí lo tocamos, ¿no? Como fuera de tema, pero no sé cómo se llama. Bueno, entonces vamos a continuar. Y para esto, el tema que vamos a estar, dime. Esta cuarta semana veo que no nos dejó tareas, ¿o sí? O apenas las va a subir. Sí, apenas voy a subir mañana. Sí, mañana Ok. subo. Ok. Sí, mañana subo. Lo que pasa que como ese es nuestro periodo de exámenes, por lo regular en el periodo de exámenes en esta semana trato de que esté como un tanto libre, entonces por eso no hay en la semana 4, para que ustedes no piensen que lo tienen que entregar. Entonces, ya están ahí, nada más yo le voy, ¿cómo se llama? Dando visualizar, no las pueden ver. Ok. Maestra, Pero yo ya las activo, ¿no? otra Dime. cosa, 8.67 se redondea a 9, ¿verdad? ¿Sí? Gracias. Ok, nada más saco mis apuntes. Y el tema que vamos a estar viendo es acerca del comportamiento humano, que es un tema que teníamos pendiente. Ven que hemos estado un poquito rezagados en cuanto al desarrollo del tema, pero no es algo como que nos tengamos que preocupar o apurar, porque vamos en tiempo y forma. Este es un tema bastante sencillo. ¿Es Entonces, diferente a comportamiento organizacional? sí, vamos a hablar del comportamiento humano en el campo laboral, que es el comportamiento organizacional, ¿sale? Pero aquí Ok. lo que nos va a interesar visualizar, espera, me voy a activar mi cámara.
lo que nos va a interesar visualizar es el que identifiquemos cómo a partir de ciertas condiciones laborales y que obviamente a lo mejor ahorita no van a dimensionar el tema porque este tema viene en actividades que aún no me han entregado, he ahí el detalle. Pero les voy a dar como una idea mucho más puntual de qué son las condiciones laborales, por qué es muy importante que lo contemplemos para poder identificar cuál es el comportamiento organizacional en cuanto a un determinado grupo, sea laboral o para alguna tarea en específico. Entonces, para esto, aquí en la pizarra, que te voy a ir, ¿cómo se llama? Sí lo puedes visualizar, ¿verdad? No. Dice Arián Martínez, ha empezado la función de compartir. ¿Sí? ¿La Ahora sí. una vez? Ok, bueno. Ya. Entonces aquí te voy a ir desarrollando un mapa, un intento de mapa conceptual, porque tiene como una estructura bastante extraña mi formato, pero se los voy a hacer como muy puntual. Entonces aquí les voy a ir escribiendo cierto texto y ustedes ya van a ir copiando en su libreta, ¿sale? Entonces, en esto que nos queda, en estos 30 minutos que nos quedan, vamos a desarrollar el tema del comportamiento humano en el campo laboral. Ojo, no estamos hablando de las organizaciones porque esta palabra de organizaciones comprende algo mucho más general. Es decir, ¿qué es una organización? Bueno, sí es un grupo es un grupo de personas, pero más que sea un grupo de personas, son personas que están coordinadas, están sistematizadas, tienen una meta. Pueden tener una meta afín o simplemente pueden, ¿cómo se llama? Encontrarse ahora sí que en algún momento determinado y no necesariamente tienen que estar conviviendo en el día al día. A diferencia de lo que hoy nos vamos a estar enfocando, vamos a hablar del comportamiento humano, pero ahora sí enfocado al área laboral, es decir, al área de la psicología organizacional. Antes el concepto de psicología organizacional se le daba el nombre de psicología industrial porque efectivamente solamente se enfocaba en el proceso de reclutamiento y selección de personal, pero a lo largo de la historia ha tenido diferentes formas, diferentes transformaciones a partir de nuevas cosmovisiones de cómo dar a entender el comportamiento humano. Ejemplo, la nueva visión, este nuevo modelo de intervención y este nuevo modelo de asesoramiento que hoy conocemos y que está como muy en práctica, no en tendencia, pero sí muy en práctica, es este sentido o visión humanista. Esta visión humanista hace referencia a la integración de los valores humanos, la dignidad humana, la identidad humana, es decir, el ver al ser humano como un todo influyente, que a partir de ciertas circunstancias puede ser cambiante y puede reaccionar de diferentes formas a lo largo de su vida. Es por eso que a nosotros nos interesa saber cómo se va a desarrollar el comportamiento humano en el campo laboral. Bueno, aquí les voy a ir haciendo como el desglose. Y para esto, primeramente que nada, tenemos que saber cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres. Pero al hablar de estas diferencias, estamos haciendo mención exclusiva de dos formas de visualizar estas diferencias. Desde un enfoque real y desde un enfoque de género.
Este enfoque real hace referencia a todas esas características neurológicas, físicas, fisiológicas, es decir, aquello que tenemos innato por naturaleza y que no podemos cambiar y que nos diferencian de hombres y nos diferenciamos entre hombres y mujeres. Ejemplo, la fuerza física, el desplazamiento que podemos tener de nuestras extremidades, estamos hablando de motricidad fina, los brazos, las piernas, también aquí estamos hablando de a nivel neurológico, cuál es el procesamiento de la información que tenemos, a nivel fisiológico, cuáles son esas sustancias bioquímicas que se desarrollan de manera precisa por estas diferencias sexuales que vamos desarrollando a lo largo de la vida. Entonces, este es el enfoque real, es decir, desde un nivel neurológico, a partir del tamaño, a partir de la dimensión de nuestro cerebro, quiere decir que tenemos diferencias bastante precisas. Bueno, aquí se los voy a ir escribiendo. Entonces, aquí en el enfoque real estamos hablando de ciertas características físicas, cognitivas, emocionales y psicosociales. Aunque lo psicosocial se aprende, pero hay ciertas características de lo psicosocial que son de forma innata. Es decir, este enfoque se basa en la naturaleza del comportamiento humano. Aquello que sí podemos incidir, pero en menor medida. Y bueno, esto hace referencia justamente a que el comportamiento humano en la actualidad se considere como la combinación de lo bio, psico y social. Esto convierte al ser humano en un ser biopsicosocial. Es decir, ya no se le contempla solamente como ya no se le contempla solamente como si fuera solamente una persona que se va a comportar a partir de una condición física, fisiológica, neurológica, es decir, de manera innata, sino que también el comportamiento humano va a estar enfocado a ciertas habilidades que vayamos desarrollando a partir de nuestro proceso de socialización. Aquí estamos hablando de la socialización. Y bueno, este proceso justo hace referencia a esta capacidad, habilidad que el ser humano tiene para relacionarse con las otras personas. De manera textual y literal es introducirnos al mundo social. ¿Y esto en qué edad sucede? Precisamente, bueno, en la edad escolar. Aproximadamente entre los 4, 6 años, pero podemos comenzarlo antes. ¿Quiénes se encargan de proveernos estas habilidades sociales? Bueno, es de primera instancia la familia y de segunda instancia la escuela. Maestra, Dime. yo tengo una duda. Cuando hablamos de las diferencias reales entre hombres y mujeres, ¿cómo puede un
una persona que esté en un cargo de administración, de psicología laboral en una empresa, saber diferenciar hasta qué punto, o sea, considero que estas diferencias, lejos de ser algo negativo para la empresa, es positivo si saben identificarse y aplicar correctamente lo que se necesite para que los empleados y la empresa funcionen correctamente, pero hasta qué punto o cómo puede esta persona identificar en dónde son las diferencias reales Reales y y enfoques en dónde inicia la de género. desigualdad de género. Ujú. Ok, bueno, en este caso, cómo nos podemos ayudar? En lo que viene siendo en el proceso de reclutamiento y selección de personal, hay diferentes pruebas que se aplican, ¿sí? Que es lo que conocemos como pruebas psicométricas, y que ese no es como tema que vamos a ver ahorita, pero ustedes más adelante sí lo verán. Pruebas psicométricas están las pruebas proyectivas, acompañado de entrevistas iniciales o profundas. Y esto que tú me comentas, cuando necesitamos medir, ejemplo, necesitamos medir la fuerza física, para esto hay técnicas expositivas de simulación. Es decir, ahora sí que al candidato o candidata se le pide que tome, a lo mejor que en cierta situación en específico, o sea, se crea como un escenario para que esta persona demuestre o ponga en práctica las habilidades que se necesitan en el puesto para que justamente se valore, se identifique, se compare y a la vez también se haga una equivalencia entre todas estas pruebas que se han aplicado. No es muy aplicable, no es muy aplicable esta técnica en todos los casos, porque, por ejemplo, si quiero saber como la habilidad verbal, puedo poner a un colaborador a tratar de hacer alguna prueba, no sé, que hable por el micrófono, que trate de vender algún producto. Esas clases de pruebas sí existen, pero exclusivamente son pruebas como para vacantes de ventas, mercadotecnia, diseño publicitario, que necesitan como todo este acervo y también esta comunicación asertiva. Bueno, se les aplica estas pruebas. Y aquí, ¿cómo podemos hacer también las diferencias entre hombres y mujeres reales? Pues yo tengo que investigar, tengo que documentarme sobre cuáles son las capacidades cognitivas de las mujeres y de los hombres a partir de estas diferencias en el cerebro. Para que ustedes me puedan entender mejor a lo que me refiero, hay un video en Pira que obviamente a lo mejor hoy van a hacer como match con este tema. ¿Por qué? Porque hay un video en Pira donde les explica las diferencias de género y las diferencias a un nivel neurológico. Yo de todo, ya ve que subí un montón de material para estudiar. Estuve pues leyendo todo eso y hay una parte en donde dice que cognitivamente los hombres son diferentes a las mujeres o viceversa, porque las mujeres pueden concentrarse en diferentes cosas a la vez. Su pensamiento es más general y el de los hombres es más práctico, se podría decir, más directo. Entonces, por ejemplo, considerando eso, para un puesto en el que se necesita una persona que pueda hacer muchas cosas a la vez y que no solo las pueda hacer, sino que las haga bien y se pueda concentrar en todas, una forma de que no haya desigualdad de género es a todos los candidatos aplicarles la misma prueba sin importar sus capacidades, ¿no? Igual es si, por ejemplo, es un puesto en el que se requiere fuerza física, podría ser lo mismo, ¿no?
Efectivamente, ¿por qué? Porque ahora recordemos que, bueno, estamos en los tiempos contemporáneos, ya hemos visto, no sé si ubican que hay ciertos puestos donde están reclutando cargadores, que son las personas que se ponen como estas fajillas, ahora no solamente es para hombres exclusivamente, ahora ya son para mujeres, pero obviamente antes de contratar tenemos que ver también la complexión física, que a esto hace referencia las diferencias de enfoque real, es decir, esas cualidades físicas que tanto van apegadas a el puesto. Yo no puedo contratar a una persona muy delgada si sé lo que necesito es fuerza física. Entonces también ahí yo tengo que saber, obviamente antes de saber cuál va a ser mi enfoque en el reclutamiento y selección de personal, yo ya debo de haber diseñado mi perfil de puestos, mi análisis de puesto y sobre todo haber lanzado la vacante. Es decir, tengo que reflexionar qué es lo que yo necesito específicamente para esa vacante. Y a partir de eso que me he respondido, poder ahora enfocarme al proceso de reclutamiento y selección con este conjunto de técnicas, sobre todo como tú comentas, una técnica expositiva de simulación, a lo mejor, no sé, ponerla poner a tanto al hombre y la mujer que hagan como todo este simulacro o todo este proceso de levantamiento de cajas, que sepan, por ejemplo, cómo se tienen que levantar, porque también hay técnicas cuando ellos se agachan, hay formas para poder pararse, o sea, no hay, y aquí ya estamos hablando de ergonomía. También Sí. en este proceso. Es que eso que menciona maestra es muy importante considerar, digo, yo entiendo que todo esto es conocimiento que ha llevado años de estudio y todo eso, pero considerar la época en la que estamos, por ejemplo, yo me considero feminista, pero no porque crea que la mujer es mejor que el hombre o simplemente porque creo que los dos géneros deberían ser iguales en todos los aspectos, teniendo las mismas oportunidades, pero igual soy consciente de que no somos iguales, digo, es diferente, pero eso, o sea, saber identificar hasta qué punto esas diferencias pueden favorecer y en qué punto dejan de ser favorables, porque la gente ahorita está muy sensible con ese tema. Además, por ejemplo, si tienes un chico que es muy delgado, es hombre, pero es muy flaco o muy chaparrito y no aguanta el peso, y una chica que es fornida, pues obviamente para el puesto, pues te quedas con la chica. Efectivamente, entonces aquí estamos hablando también de las limitaciones, que esto obviamente ya cuando tengo mucho más experiencia y cuando comienzo a tener mucho más contacto con todo esto del comportamiento organizacional, el contemplar estas diferencias entre hombres y mujeres, esto habla justamente de también incluir esas limitaciones, porque pues obviamente no voy a pedir, o sea, si nos vamos a lo más vago y general, no voy a contratar a una persona, a lo mejor cargador de pesas, si sé que no ha hecho un proceso riguroso en cuanto a su preparación física, cuál es su experiencia. Entonces, todo eso lo tengo que contemplar y como muy bien tú dices, Vanessa, estamos en tiempos actuales donde el papel de la mujer es muy indispensable en el trabajo, el papel del hombre también es muy fundamental, pero cuando entramos en el campo organizacional, aquí hay que analizar todo, las limitaciones, las ventajas de que yo contrate a una mujer, y no estamos hablando en términos de discriminación, sino que justamente por estas diferencias reales, las mujeres tienden a darle prioridad a otras cosas, como por ejemplo, a lo largo de las tradiciones nos enseñan que la prioridad es la familia, los hijos, y entonces está la tendencia a tener un poco más de inasistencia de mujeres porque son madres solteras, y eso no es como en un sentido de juzgarlas, sino es entender las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas en las que se encuentran tanto hombres y mujeres, justamente para que yo pueda definir no nada más de a quién voy a contratar, sino qué soluciones voy a presentar para ciertos casos, porque se puede dar que yo me encuentro a una mujer o a un hombre que sabe mucho del trabajo, que tiene mucha experiencia, pero
a la hora de entrevistarlo menciona mucho como la importancia de su familia, de que está solo, sola y necesita ser como el cuidador primario de su hijo o hija. Y bueno, desde este contexto, más que decir, a ver, espérate, no, porque tienes hijos no te puedo contratar, porque ahí ya entramos en un acto de discriminación. Es más, si teniendo hijos, ¿qué te voy a proveer a ti como colaborador, y no nada más como colaborador, sino también como candidato, para que puedas trabajar en las condiciones que te permitan también resolver tus situaciones personales? Entonces ya esto comienza a cambiar a partir de esta visión humanista que comienzan a tener las organizaciones, pero ojo, no del todo son humanistas, porque hay ciertas limitaciones que aún tienen, ¿sí? Creo que aquí es un tema bastante complejo, pero si nos vamos a esto como de las diferencias de hombres y mujeres real y de género, bueno, ya estaremos hablando de que tenemos que identificar qué es preciso en cuestiones neurológicas del hombre y de la mujer y qué está más sujeto a condiciones de roles de género, ¿sí? Que es lo que es como el segundo enfoque que vamos a estar desglosando. No sé si ya copiaron lo que tienen aquí, el proceso de reclutamiento, selección, para que yo lo borre. No, maestra, espérame. Ok, ahora sí. Ok, y bueno, ahora en el enfoque de género, estamos hablando precisamente de roles, es decir, ¿qué espero de una mujer en el campo laboral y qué espero del hombre en el campo laboral? Y bueno, justamente aquí es donde entra este factor de y ojo, aquí estoy hablando en una condición no personal, sino que a lo largo de los años se ha manejado como este cuestionamiento, y que al utilizar este tipo de preguntas un tanto más enfocadas al género, es decir, el hombre puede más por sus capacidades físicas, cognitivas, emocionales que la mujer, es cuando no se permite cómo visualizar estas ambas condiciones, situaciones y también factores, tanto lo real como lo que nos han enseñado que es propio del hombre y lo que es propio de la mujer. Y aquí es cuando nos preguntamos, ¿quién de los dos es el más viable para la contratación? Es decir, para que yo lo integre a mi grupo de trabajo. Sabemos que en los tiempos actuales la respuesta sería ambos, ¿sí? Pero si lo vemos en un marco histórico, ¿qué es lo que ha sucedido con esto? ¿Cuál ha sido el papel de la mujer en el trabajo? Pues, ¿a qué se refiere en el marco histórico, maestra? Pues el trabajo de la mujer ha sido de hogar, ¿no? Cuidar a los niños, los alimentos y todo eso. Digo, depende de las culturas, porque igual creo que hay algunas culturas en donde es la mujer la que se iba de casa, o sea, cazar animales y todo eso. Pero es que es eso, maestra, al final de cuentas la mayoría de esas diferencias se determinan por la sociedad, no por las verdaderas habilidades que tienen las mujeres o los hombres. Efectivamente. Entonces, a partir de esta conclusión que tú haces, Vanessa, entendemos que el rol de género es una construcción social, ¿sí? Esa construcción, esta palabra de construcción social es muy importante para el aspecto sociológico
y para el aspecto de la psicología social. ¿A qué se refiere este punto? Bueno, esto de la construcción social hace referencia a que tanto la realidad, tanto el sexo como el género, más que el sexo, el género, es algo que todas las personas van contribuyendo para que se fortalezca y se den las pautas de convivencia, los hábitos, los modos de vida, los modos de comportarse. Es decir, que cada uno de nosotros, a partir de ciertas creencias, pensamientos o ideales, construyen modelos de comportamiento social. Y aquí es cuando entra estas cuestiones de los deberías, lo que hombres y mujeres, lo que hombres deben de hacer, lo que mujeres deben de hacer, en un contexto mucho más de género, ¿sí? Y bueno, aquí ya habla como un concepto mucho más complejo, los estereotipos y prejuicios que podamos desarrollar o que podamos incluir a partir de nuestras condiciones personales, a partir de nuestra cultura organizacional, el que determine a quién voy a contratar. Es por eso, aquí es donde yo ya les pongo, por eso es la importancia de tener en el área de RH a personal capacitado y profesional en el campo de la psicología. ¿Por qué? Y no nada más de RH, sino estamos hablando de capacitación, estamos hablando del desarrollo del talento humano. Y ojo, ¿por qué aquí se menciona como mucho este papel fundamental del psicólogo? Bueno, justamente sucede que el psicólogo, al tener esta parte formativa en donde ve la psicología social, la psicología organizacional, en donde ve la psicología de los grupos, la dinámica de grupos, donde ve técnicas de intervención grupal, donde ve las pautas de la entrevista, es el más apto para poder desarrollar todo este proceso de capacitación y de selección. Desgraciadamente, el tener un área de recursos humanos es tan costosa que nos saltamos este proceso y esta responsabilidad reside o se queda adjunta a el gerente, ejemplo, ¿cómo se llama? No sé, el gerente de ventas, el gerente general contrata a cualquiera del área y no está bien y no está mal, pero tenemos por lo menos que tener algún asesor con estas bases psicológicas y ojo, no estoy diciendo de, yo soy administrador y voy a hacerme una maestría de psicología organizacional, lo puedo hacer, pero al fin de cuentas yo tengo que saber también como profesional cuáles son mis limitaciones en este campo, qué experiencias le voy a poder brindar a mis colaboradores a partir de mi conocimiento y ahora sí aplicaría ¿cómo se llama la frase? Zapatero a sus zapatos. Si yo soy administrador, en conjunto con el psicólogo trabajo, me apego, me formo también en psicología, pero también en este aspecto, por ejemplo, de la contabilidad también, o sea, me voy apegando, aunque la administración es general, pero siempre tengo que tener una línea de trabajo y un trabajo multidisciplinario para justamente poder determinar condiciones laborables favorables que permitan el desarrollo de una cultura organizacional, un clima laboral satisfactorio, satisfacción laboral viable, que permita la productividad, el producir y también que mi personal esté capacitado, desarrolle su talento y su potencial humano. Es decir, todo esto tiene que ir de la mano. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, profe, está claro. Que bueno, entonces tómenle captura
¿cómo se llama? A este apartado para que yo se los borre y lo vamos a continuar la siguiente semana, ¿sale? De todas maneras, les voy a hacer un mapa conceptual con esta misma información que yo tengo aquí en mis apuntes, pero la diferencia es que se los voy a hacer mucho más formal, se los voy a compartir en Pira para que ustedes ya lo puedan leer. Y no tengan ningún problema con el desarrollo de esta actividad, ¿sale? Bueno, entonces hasta aquí. Entonces aquí, ya para concluir, porque sé que tienen clases, les comento. Entonces acá lo importante del comportamiento humano en el campo laboral es identificar estos tres factores. Lo bio, que es lo biológico, que hace referencia al enfoque real. Lo psico, que es todas estas capacidades cognitivas, emocionales que tenemos para poder resolver, afrontar y adaptarnos a las exigencias del contexto, y lo social, que es la construcción del género, es decir, qué es lo femenino, qué es lo masculino, qué espero de hombres, qué espero de mujeres, y esto comenzar a desestructurarlo, es decir, cambiarlo y hacerlo un enfoque holístico, es decir, un enfoque global, donde yo contemple que si mi colaborador no está bien en el nivel biológico, no está bien en el nivel psicológico o en el nivel social, probablemente su desempeño en el campo organizacional no va a ser tan viable. ¿Sí? Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. La siguiente semana lo retomamos, acompañándonos del otro tema que igual está relacionado con esto, y aquí daremos por concluido. ¿Sale? No te escucho, Vanessa. Maestra, lo del proyecto que tenemos que entregar, ¿hasta qué hora lo vamos a subir? Tienen hasta para hoy a las 11 de la noche, a más tardar. Y las actividades en Pira hasta las 9, 10, así, o inclusive hasta las 11. Pero Es que yo ya subí todas las actividades, me falta el proyecto nada más. Ok, perfecto. Para que yo ya les comience a calificar y yo lo que pueda mañana, sí a más tardar, les entregue calificaciones, porque yo tengo que estar enviando, por si hay alguna corrección, ustedes me lo hagan saber y yo ya capturarles en Zuni. ¿Sale? Sí, maestra. Perfecto. Gracias. Entonces nos vemos la siguiente semana. Ahora sí, por favor, les pido que se pongan al día, al corriente con estas semanas que vienen. Recuerden, cada vez que tenemos sesión, si ustedes avanzan con sus actividades, para mí es mucho más fácil desarrollar el contenido porque ustedes ya tienen un conocimiento teórico para que puedan relacionar y sea mucho más efectivo y no me detenga tanto a estar explicando. ¿Vale? Sí. Bueno, perfecto. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan buen fin de semana y que descansen. Igualmente, maestra. Nos vemos, chicos.